tarde para ustedes con un resumen de un video que vi que está súper interesante, que al final se los voy a recomendar para ver, ¿tá? Que explica varias ideas y que me llevaron justamente a unir todo lo que habla un curso de milagros del perdón con esa explicación más de física cuántica, metafísica mejor dicho, que es justamente el proceso del cambio conciencial que estamos hablando siempre, ¿no? Y que la verdad que resultó bastante interesante. Bueno, entonces voy a empezar. Como ya hemos visto varias veces, en varias instancias, siempre hablamos de que vivimos en tercera dimensión, que es justamente cómo percibimos nuestra realidad, ¿no? Que, con nuestros sentidos, ¿no? Emitiendo juicios de cómo las cosas deberían ser. Es decir, lo que está a nuestro alcance ser juzgado en este plano físico, ¿no? Entonces yo les quiero empezar con el tema de que si esto es, por ejemplo, un espejo, ¿tá? Que lo intenté dibujar ahí, ¿tá? La realidad es justamente algo que se está reflejando, pero que tiene un proyector que le da vida, ¿no? Entonces, esto sería tercera dimensión, ¿va? Que es donde nosotros nos manifestamos, donde vivimos, donde vemos el plano de lo tangible. El plano de lo tangible también se puede llamar, ¿no? Y esto es un reflejo, es un espejo, de algo que se está manifestando en el plano de lo intangible, ¿no? Que es cuarta dimensión. ¿Ah? Y esto vendría a ser tercera dimensión. Entonces, todo lo que sucede en el plano físico tiene su creación, su origen, en el plano de lo intangible, ¿no? Que era lo que denominaba Jung, Carl Gustav Jung, que decía que es lo que es la mente inconsciente, ¿no? Entonces, las condiciones dadas en este plano de la cuarta dimensión es que está regida por el inconsciente, ¿no? Y todo lo que acontece en el plano de lo físico que tiene una cierta visibilidad, ¿tá? Somos conscientes de lo que estamos viviendo, es decir, somos conscientes de lo que almorzamos hoy, somos conscientes de cómo le hablamos a fulano, a mengano, de cómo nos hablaron a nosotros y cómo nos sentimos, ¿no? Está lo que es los sentimientos, las acciones, ¿tá? Todo está dado por justamente viviendo desde la conciencia, ¿tá? Entonces, ¿qué sucede? Que con el inconsciente creamos nuestra realidad, ¿tá? Entonces, ustedes imagínense el iceberg que siempre hablamos, ¿tá? Esto vendría a ser, sí, esto vendría a ser acá el iceberg, ¿no? Esto es lo consciente y esto es el inconsciente, ¿tá? Lo interesante de esto es que en cuarta dimensión nosotros proyectamos nuestra vida, ¿tá? Sucede que de manera inconsciente muchas veces se nos producen acontecimientos, ¿tá? Que vamos a denominar resultados en nuestra vida, ¿tá? Que están regidos a nivel inconsciente, ¿tá? Y nosotros, ¿qué queremos siempre? Lo que hablábamos la otra vez, cambiar este plano, cambiar los resultados, ¿tá? O, por llamarlo ya, para ir adentrándonos, que ya lo hemos mencionado incluso, los efectos de la realidad, ¿tá? Queremos cambiar alguna enfermedad que tenga un pariente muy cercano, queremos cambiar enfermedades en nosotros mismos, situaciones que nos acontecieron, de que estamos haciéndonos cargo de cosas que no queremos hacernos cargo. Queremos siempre modificar la realidad, ¿tá? Y son muy pocas las personas que nos entramos a plantear justamente a nivel inconsciente de dónde lo estamos, de dónde estamos creando la realidad en la que vivimos, ¿no? Que sería
lo que es la causa. ¿Tá? Cuando empezamos a estudiar todo lo que es cuarta dimensión, y Carl Gustav Jung lo explica bien en un libro que se llama El libro rojo de Jung, explica que nosotros, cuando estamos en el plano del inconsciente y en cuarta dimensión, este plano tiene la característica que es colectivo. ¿Tá? Y eso es muy poderoso. ¿Qué es lo que denomina Jung y que a partir de su descubrimiento lo empezaron a estudiar otros grandes? Es que el inconsciente es colectivo, ¿tá? Es decir, contagioso. ¿Tá? Y ahora voy a explicar por qué. Pero sí que me interesa que vayan entendiendo la idea de que esto se empieza a proyectar, a manifestar, ¿tá? A nivel inconsciente bajo un sistema de creencias que hemos mencionado en reiteradas ocasiones. ¿Tá? Ese sistema de creencias, bajo la premisa que establece un curso de milagros, es contagioso porque estamos regidos por el principio de causa y efecto. Y cualquier cosa que nosotros creemos que está bien, cualquier idea que nosotros tengamos, se contagia a otra persona que esté dispuesta a entenderla y asimilarla según su mismo nivel vibracional. ¿Tá? ¿Qué te dice Dios, el universo? Vuelvo, como ustedes lo quieran llamar. Que yo no puedo interponerme entre esto y esto, como ya lo expliqué en una instancia anterior, en un taller, porque si yo me interpongo entre el poder creador y la realidad, entonces no te crearía imagen y semejanza. ¿Tá? No me puedo meter en el principio de causa y efecto. ¿Tá? Porque si yo me estás pidiendo cosas que cambien en este plano, ¿no? que me lleguen mayores ingresos, que mi hija se reciba, o sea, todo estás pidiéndome en términos de resultados y no en términos de causa. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? ¿Tá? Vuelvo, porque esto es importante, es colectivo. ¿Tá? Y esto es cuarta dimensión. Entonces, vuelvo a repetir, esto rige la creación que vivimos. ¿Qué sucede? Que ya lo decía Einstein, las cosas no pueden resolverse al mismo nivel vibracional en el que fueron creadas. ¿Tá? Gracias. ¿Qué sucede? Que existe otro nivel de conciencia, que es la quinta dimensión, que está por encima de todo esto. ¿Tá? Entonces, esto es interesante porque en cuarta dimensión nosotros lo que hacemos es interpretamos la realidad en base a ideas infundadas por otros y nos vamos inconscientemente moviendo a aquellas mentes que estén más afines con mi forma de pensar. Y todos alquilamos un espacio en cuarta dimensión que proyecta una realidad. ¿Tá? Entonces, por decir algo, ¿no? Las personas que tengan determinado concepto relacionado con, por ejemplo, con el trabajo, que el dinero se consigue con esfuerzo, que es lucha, que es no sé qué, todo esto que se está manifestando acá, es decir, que muchas veces estoy soportando situaciones en mi trabajo que no tengo ganas de vivir, o que elegí una carrera a nivel de los ingresos que me genera, pero no que esté alineada con lo que a mí me gusta. En fin, todos están vibrando en el mismo nivel vibracional acá arriba. ¿Tá? Se alquilaron este espacio en común para proyectar esto acá abajo. ¿Tá? Las personas que creen que los hombres son todos infieles, que no sé, estoy hablando de sistemas de creencias porque conozco gente que interpreta así la realidad, están en el mismo nivel vibracional acá arriba. Lo estamos creando. Lo estamos creando. ¿Tá? Existe algo superior que es el nivel de quinta dimensión. Que el nivel de quinta dimensión tiene la característica que actúa también a nivel inconsciente, ¿tá? Pero ya pasa a anular lo que es el inconsciente colectivo. ¿Tá? Y
mente uno. Es cuando uno llega a un curso de milagros y te dice alinearse con la mente recta, es justamente empezar a vibrar en quinta dimensión y es, acceder a un molde vibracional que está en quinta dimensión. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Que sí que es verdad que hay que cambiar un montón de estructuras y hay que mover estructuras. Imagínense cómo si se mueven ciertos patrones en el fondo del mar para que empiecen a hacer movimientos vibracionales hacia arriba. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo actúa el universo matemáticamente para que pasemos de acá, ascendamos así, para conectarnos? Cuando elevamos la vibración. Elevando la vibración. ¿Ah? Pero ¿cómo? Porque ustedes me dirán, ¿cómo se eleva? Perdonando, agradeciendo, accediendo a otros estados alterados de conciencia mediante, como explicaba Susana Erizada, accediendo a ondas betas para meditar, o sea, accediendo a otros estados a nivel inconsciente donde el ser humano entra a acceder a lo que se llama el conocimiento. ¿Tá? El conocimiento es un cambio de visión frente a los acontecimientos que nos suceden. Es entender que todo lo estamos creando, ¿tá? A nivel inconsciente, pero que yo puedo alinearme con una fuerza superior que me va a mover todos los esquemas en los que yo estoy acostumbrada a ver la vida. ¿Tá? Pero esto es muy potente, aunque le parezca que hemos hablado y que hemos estado interactuando en otras instancias de esto. O sea, yo hoy con este video que se me dio, o sea, lo vi claro, ¿tá? ¿Cómo funciona el universo con esto? ¿Por qué? Porque cuando uno está alineado con la mente uno, en el poder creador, ¿tá? Es como que, imagínense, se abre un canal de a poco, ¿tá? Que está totalmente conectado y creando la realidad. Y es cuando empezás de a poco a decir, quiero tal cosa y se te manifiesta. Y cada vez más, créanme, cada vez más, es como que si te van despejando el camino donde antes había pozos, que ibas como con una carreta así emposado, por ponerle una analogía, y ahora te tapan todos los pozos y vos ya no tambaleás. Vos ya sabés que lo que pidas acá, porque el mismo principio de causa y efecto es el que sigue rigiendo la realidad. Entonces lo que vos pidas acá, convierte acá. Pero vos vas despejando el inconsciente colectivo, que lo que hace es ponerte nubes a tu realidad. Pero hay que ser muy prudente para darnos cuenta, muy prudentes y humildes. ¿Tá? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque te empezás a replantear un montón de estructuras impuestas de que las personas nunca cuidan lo que no es suyo, las cosas no sé qué, los despidos no sé cuánto, ¿no? O los trabajos. Entonces, derribás un montón de barreras y empezás a darte cuenta causa-efecto, 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 ¿no? Que esto es muy importante. El tema, ahora vamos a ver cómo accedemos a quinta dimensión. En la cuarta vendría a ser las creencias, ¿no? Las creencias limitantes. Y es colectivo. En la quinta pasaría a estar conectado con el universo y es personal. Es personal. Sí. El colectivo ya lo sé. ¿Por qué? Porque en realidad hay una cosa que hay una característica cuando entras a estar en quinta dimensión, uno empieza en realidad a brillar con luz propia. Entonces la gente que está en quinta dimensión está alineada con su propósito de vida, por ejemplo. Es la gente que no tiene peros en decir las cosas, porque sabe que lo que diga o lo que no diga, o sea, da igual. Como que derriba, vas como ampliando tu brecha de conciencia. Entonces, cuando amplías la brecha de tu conciencia, vivís despojado de los miedos. ¿Está?
pero en quinta dimensión es muy potente para crear cosas. Y yo lo que me he dado cuenta, desde mi humilde experiencia con el curso de milagros, es que en realidad yo he notado esto, de que uno empieza, quiero esto para mi vida y se te manifiesta. Quiero trabajar de esto y se te manifiesta. Quiero un lugar donde vivir y se te dio. ¿Por qué? Porque lo explica muy bien la ciencia. Toda creación tiene un determinado nivel vibracional que requiere de un cierto tiempo para que se concrete. ¿Ah? Quédense con esta idea. O sea, cuando pido algo para que se me sea dado, necesito un intervalo de tiempo entre que la idea es infundada y luego llega a tercera dimensión para que se materialice. Esto es importante. Ahora en la segunda parte que vamos a hablar del perdón. ¿Está? Entonces, esto tiene también una explicación en lo que son como las relaciones que empiezan a cambiar entre nosotros, ¿no? Esto está interesante y lo explica el por qué uno comienza como a sentir más afinidad, porque la sincronización te va llevando, y cómo también entramos como eso de apartarnos un poco de determinados grupos o de determinados lugares que antes iba y ahora no. Esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque uno cuando empieza a vibrar en quinta dimensión, que vamos todos para allá, o sea, vamos todos a alinearnos con eso. Que algunos estemos en un proceso que requiera que subamos ciertos escalones y que otra persona se quede más en ese escalón que el otro lo subió rápido. O sea, eso va en cada persona, ¿no? Gracias. Pero me interesa que entiendan esta idea. En la quinta dimensión, ¿ah? Es algo sumamente personal. Ya lo dice un curso de milagros, ¿ah? Y no solamente un curso de milagros. Cuando uno empieza en estos temas de espiritualidad y de conexión y a entender la vida de otra manera, el proceso incluso es personal y la conexión con Dios es personal. Un curso de milagros dice, tú lo podés leer y entender de esta forma, yo lo puedo leer y entender de esta otra. ¿Ah? La sensación, cuando uno alcanza la verdad innata que subyace a todas las cosas, es la misma para todos. Por eso nos vamos a poder entender en los mismos códigos. Pero el proceso es personal. ¿Ah? Por eso yo en un curso de milagros lo que hago hincapié siempre es hagan los ejercicios que son los que lo van a llevar a vivir la experiencia. Pero no se queden con mi interpretación de un curso de milagros de lo que yo entiendo, porque en realidad eso es personal. ¿Ah? Y explicaré ahora. ¿Hasta acá bien? ¿Están entendiendo? Bueno, entonces, es decir, cuando uno vive acá y se compra un espacio acá, ¿está? Tiene desarrollada, cuando uno está acá, imagínense, estamos acá sentados, quinta dimensión, ¿está? Una silla, o algo que pretende ser una silla, ¿no? Estamos acá en quinta dimensión, ¿está? Empezamos a desarrollar más la intuición. ¿Ah? Tenemos que escuchar la voz de nuestra alma, como dicen algunos autores, ¿no? Porque en realidad estamos alineados y hay algo que te va llevando. Como que vos te sentaste en una silla y te llevan y las cosas se te dan y la gente aparece cuando tiene que aparecer. Y la gente con la que más vibras es la gente que te va a llegar. No empezás a cuestionarte ciertas cuestiones que estás acá en el inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué sucede? Como lo que está pasando acá en cuarta dimensión es justamente rompiendo esquemas, estamos rompiendo esquemas de nuestra mente que se reflejan luego en la sociedad, ¿tá? Estamos saltando a quinta dimensión como humanidad, es que no nos queda otra, ¿tá? No nos queda otra, porque no hemos entendido la ley de causa y efecto, no la hemos entendido, ¿tá? Y esto lo vamos a ver ahora en la segunda parte. Entonces, empezamos a estar acá en quinta dimensión, a vibrar en quinta dimensión, conectados con la mente uno, y empezamos a abrir caminos personales
emocionales que nos van a llevar a vivir experiencias de abundancia. Abundancia relacional, abundancia económica. Vamos a empezar a entender la ley que rige dar primero para recibir, ¿no? Es que vamos a dar sin que nos cuesten las cosas. Nos manejamos de otra manera. ¿Está? Vamos todos para acá. A uno nos va a costar más porque tenemos cosas que sanar y a otras personas quizás ya vivan acá. ¿Está? Pero esta es la lógica. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes me dirán, cuando llego a quinta dimensión, ¿qué pasa cuando llego? ¿Está? ¿O qué pasa cuando ya empecé a entrar, ya empecé a tener unos chispazos de conexión con algo superior, ¿no? Esto sigue teniendo su manifestación en el plano físico. ¿Ah? Entonces no es como decíamos mucho en las cadenas de grupo que mandaron a través. O sea, no es darnos cuenta, mirar con una mirada de qué mal que está el sistema, suerte que me salí, que ya estoy en quinta dimensión. No, porque justamente el universo, si a vos te va llevando a que estés en quinta dimensión, tiene un propósito superior que es que pongas en práctica tu conocimiento superior a los de acá, a los que todavía estamos acá. Entonces es cuando empezamos a entender para qué estamos, ¿tá? ¿Por qué nos suceden las cosas que nos suceden? ¿Tá? Pero con una lógica superior de tener un entendimiento mayor. ¿Tá? Pero nosotros generamos un comportamiento acá, que ese comportamiento baja al plano físico, porque todavía estamos acá en el mundo. Ese comportamiento baja. ¿Tá? ¿Qué sucede? Va a pasar por esto, por cuarta dimensión. Y es ahí. ¿No se contamina? Es vibracional. Es vibraciones. Funcionamos por niveles vibracionales de conciencia. Entonces, cuando vos empezás a tener un conocimiento superior que va bajando y está en cuarta dimensión y pasás de vuelta por acá, se produce un reajuste energético. Por eso es que en realidad te empezás a afianzar con personas que estén vibrando al mismo, que te entiendan, que ya no produzcan las mismas ideas, ¿no? Porque somos productores de ideas, creadores. ¿Ah? Entonces se produce como un reajuste energético a nivel vibracional de pensamiento, que no es ni mejor ni peor. Tiene otros fines que antes no, porque ahora entendés que todo tiene su razón de ser y antes no. Antes las cosas que vivíamos eran en piloto automático. Al menos desde mi humilde experiencia estudié en piloto automático, ¿no? Todo lo que ya saben. Entonces, ahora conocemos que todo lo que nos acontece tiene un propósito mayor. Entonces, empiezo a tener conciencia del tiempo que invierto en las cosas que hago, ¿no? Con la gente que me junto, pero se me da innato, no es enjuiciar, no es enjuiciar tampoco, es que vibrás en una misma frecuencia, que se reamolda con un inconsciente colectivo que está pensando como vos porque está generando una realidad parecida a la tuya o la que vos compartís. Y esto está interesante de analizarlo también en manera inversa, porque cuando estás subiendo acá, que vas en este proceso al revés, la soledad es fundamental y se te va a dar. Se te va a dar. No entendés por qué al principio, no entienden por qué o no entendemos por qué, pero es un reajuste a nivel vibracional de un acceso a un conocimiento que se necesita de mucha introspección. ¿Tá? Por eso que hay mucha gente que estamos viviendo situaciones de soledad, ¿no? Pero una soledad entendida como un proceso vibracional para acceder a otro conocimiento. Entonces es ahí donde te empezás a sentir un poco oveja negra, donde empezás a ver que los temas que ya conversan no te interesan tan, los intereses que antes tenías no te eran tan afines, ¿no? Y de a poco es un proceso natural de cambio de conciencia que de acá se requiere una cierta soledad. ¿Pero por qué? Porque la cuarta dimensión es colectiva.
y la subida es individual. A mí no me quedó muy claro cuando bajás. Cuando bajas, Cuando bajás. Cuando bajás- ¿Qué se puede producir ahí? se produce un reajuste Sí. a nivel vibracional de cambio de conciencia, donde uno empieza a ver la vida de otra manera y empiezas a crear de otra manera. Sí, pero eso lo viste en la quinta también. No, en la quinta vos como que accedes al conocimiento. Luego vos vivís en sociedad. Claro. Ah, claro. Pero lo que lo viví de otra manera. Claro, lo vivís de otra manera. Lo vivís, lo empiezas a crear. Se produce un reajuste a nivel acá vibracional que te lleva a crear otras realidades. ¿Tá? Pero hay muchísima gente pasando por este proceso de cuarta a quinta o que ya no está, o sea, que no quiero decir, todos estamos en este camino, uno, como te decía, es individual, pero en realidad se produce un reajuste a nivel de cambio de estado conciencial que requiere de una cierta soledad, porque Dios mismo te está dando esa soledad para que te empieces a cuestionar cosas y decir, a ver, ¿esto que pienso es impuesto o realmente pienso así? Con respecto a esto. Esto que pienso de este tema, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, esto que pienso de que todos mis hijos tienen que estar recibidos, ¿es impuesto por mí porque en realidad en mi casa me decían que estaba bien? ¿O en realidad es... ¿Me explico? Y eso requiere de una cierta introspección para sanar relaciones, para hacer este círculo, porque este círculo se hace, porque en realidad esto es, o sea, nosotros todavía vivimos en este plano. Entonces pasamos por cuarta dimensión, es donde se van a generar ciertos ajustes vibracionales que se van a acomodar, ¿no? Se van a acomodar ciertas cosas. Pero ya vamos a empezar a brillar por luz propia. Entonces un video que vi dice que en realidad muchas veces no podemos elevar, hay gente que no puede dar el salto porque todavía se siente condicionada con el qué dirán si empiezo a ir a estos talleres, ¿no? ¿Qué dirán? Tremendo. Después de haber atendido a una persona y parecía que ella había entendido, le pidió para comunicarse, le dijo, ay no, pero mis amigos van a ver que yo ando en cosas raras. Y era un hijo autista que tenía, casi nada. Que no quería que se publicara. Que estaba relacionándose con tenía, Susana del corazón. estaba comiendo raras para poder hacer. Pero ahí se dio cuenta Susana que no tenía nada más que hacer con él. Lo que importa es la ¿De qué le había servido además? Porque Dios Sí, tenía se cuenta que avanzado había todo. sido El qué dirán. ¿Qué dirán de mí si? ¿Qué dirán si me divorcio? ¿Qué dirán si accedo a esto? ¿Qué dirán si me compro un curso de milagros y digo que estoy en esto? ¿Qué dirán si empiezo a hablar de Jesús en términos de que vive dentro de mí? ¿Qué dirán si? ¿No? El qué dirán impide subir. Es una de las cosas que te impiden subir, es el qué dirán. Es muy potente. Es muy potente. Entonces vamos a estar en camino. Ya apaga el celular, no sé qué. Entonces, El celular perdido, ahora vamos a ver algunos tips de que yo digo, de este video, que luego lo comparto con ustedes porque está muy bien explicado. Digo, bueno, ¿cuáles pueden ser en realidad los caminos para subir, ¿no? Agradecer, perdonar. ¿Cómo pueden ser, ¿no? Los caminos? Yo les vengo con todo esto y ahora lo lindo es cómo corro la silla en la que estoy sentada en la vida para acá, ¿no? Acá. El camino es más fácil. Bueno, entonces existen varios caminos para subir a quinta dimensión. ¿Ah? Dice, existen varios caminos para subir a quinta dimensión. Escuchar y prestar atención a nuestra intuición, aplicar el perdón, segundo, aplicar el perdón, al darnos cuenta que todo lo estamos creando para trascender y elevarnos. ¿Tá?
yoga, pero eso porque yo en realidad lo practico, pero soy bastante abierta en eso. En la segunda hoja En la última parte, En la última parte de la primera hoja. hoja, la segunda vuelta, al final. ¿Ah? Existen muchos caminos que me permiten acceder a quinta dimensión, que es genérico. ¿Cómo elija uno subir acá? Va cada uno, ¿no? Pero está bueno también que el tema del yoga se entienda. Lo pongo como, hago un entre paréntesis, porque está interesante ver cómo uno puede preparar el cuerpo, ¿no? A través de ejercicios de yoga, que la gente piensa todavía que el yoga es como algo físico, un deporte, algo así. En realidad lo que hace el yoga es te prepara el cuerpo a nivel energético vibracional para que accedas al samadhi, que es como el último a la supraconciencia, ¿no? Que es donde vive la quinta dimensión. Tener experiencias que te lleven ahí. Eso me resulta interesante porque sé que hay gente acá que lo practica. Hay que alinear los chakras. Exacto. El fin. Claro. Y aplicar la Se hace actitud. como ejercicio, ¿no? ¿Qué? Se hace como ejercicio acá. No se O llama tenés que estar en estado de... No, no se hace. No es un ejercicio, ¿no? son asanas. Yo no, Pero tenés que no. tener muchos años de yoga, sí, para... Bueno, será, pero... No, lo que pasa es que acompañarlo con ciertas dietas quizás que te apuren en el proceso. Pero está interesante que se pueda ver como algo, porque en realidad yo he tenido experiencias de yoga que son muy potentes. Y a Cuando veces uno no, va, a veces no sabés prepara. explicarlo, pero por ejemplo te digo, Julio dejó la gimnasia por el yoga. Dice, porque a mí hay algo que me lleva, no sé, y él que no cree nada. Porque te Y produce, ya lo vive de otra te manera. alineas energéticamente y te produce estados alterados de conciencia, que no dejan de ser que tener como una experiencia de estar acá. Para vivir acá, realmente las 24 horas del día no conozco a nadie. O sea, es como que en realidad se te van a presentar episodios para sanar. ¿Está? Digo eso desde mi opinión. Bueno, entonces, señales. Al tener que estar en tercera también, porque si no estás viviendo en este plano, gracias. No podés estar siempre en quinto, porque cuando bajas, me parece a mí. Pero existen herramientas que te pueden llevar a estar cada vez más ahí y menos acá. Gracias por eso. Que está buena también. Bienvenida a la maestra. Mi maestra de primero. Bienvenida. Ay, pero ahorita por qué estaba en clase. No puedo antes, por eso mil disculpas. Pero bienvenida. Pero igual esto me lo enseñaste en clase, seguro. Cuando te enseñé a leer y escribir. Ah, bueno. Entonces, bueno, señales que indican que elevamos nuestra vibración, ¿no? ¿Cómo se nos pueden presentar señales en nuestra vida que nos lleven a decir, bueno, puede ser que esté un poco yendo bien en el proceso, ¿no? Una de las señales de que estamos en quinta dimensión puede ser cuando sentimos que estamos en propósito, porque estamos manifestando nuestra autenticidad, ¿ah? Eso era lo que les decía, una persona que habla o se expresa de forma libre, porque entiende de dónde, ¿tá? por qué está donde está, por qué se le están aconteciendo las cosas que le suceden, ¿no? Entonces, una persona, yo conozco gente que parece que se está manifestando alineadamente, o sea, te das cuenta de eso, ¿no? Estamos en conexión directa entre lo manifestado y la quinta dimensión. Cuando contagiamos. Ah, no superó, no. Te doy el día cuando termine con Porque yo escuchando a ti ya he venido fuera del mundo. Tu vida está... Bueno, otra señal es estar en conexión directa entre lo manifestado y la quinta dimensión. Es decir, tomando conciencia que
que cuando contagiamos ideas que se expanden. Es decir, tomando conciencia de lo que le hablaba, de la importancia que tiene el pensar y generar una idea, ¿no? Para la persona que me está escuchando o para la persona que realmente me viene a contar algo, una amiga, y las ideas que le doy, ojo, porque brotan como semillas en su cabeza. Tomando conciencia del poder que tiene justamente el poder creador. Hay un auto enfrente de garage que puso 80-40 con matrícula. Piden cambiar enfrente del. Yo creo que tiene una de qué, Una negra. Debe ser mía. Mi cartera anda por ahí. Bueno, tercer punto que nos permite elevar la vibración. Disculpe, no entendí la segunda. Esta es conexión directa de la Cuando empezamos como a tener cuidado de las ideas que transmitimos, empezamos a ser conscientes que tenemos el poder creador y que en realidad lo que estamos diciendo tiene su manifestación en el plano físico. Tenemos cuidado de lo que le decimos a otro, tenemos cuidado de los pensamientos que generamos porque se expanden. ¿Tá? Cuando le damos luz a nuestros acontecimientos que juzgamos como negativos. Ese es el tercer punto y es muy importante. El universo te quita primero aquello que tú has venido a hacer al mundo, porque todo propósito se esconde detrás de lo que en tu vida esté más afectado. Y esto es increíble, la sincronicidad que se da entre lo que es tu propósito de vida y que lo que tú venís a entregar, y en realidad fue justamente quizás el escenario o lo que tuviste que sanar primero. Te voy a contar, por ejemplo, en el curso que estoy haciendo de coaching, hay una persona que es el profesor, que en realidad él tiene problemas con la voz, porque tiene una voz como muy así como baja, ¿no? Entonces él cuenta cómo su sueño de vida era ser un gran comunicador. Le gustaba, por ejemplo, trabajó en Canal 4 y Canal 10 y no sé qué, y siempre lo mandaban atrás de cámaras por la voz carrasposa que tiene como así, ¿no? Entonces está interesante de ver cómo él, en realidad, se trabajó a él mismo en un plano inconsciente, ¿tá? Y cómo él despojó sus miedos para que justamente hoy en día sea una persona muy prestigiosa en Uruguay en términos de comunicación. Entonces, lo propio que tuvo que trascender fue lo que le generó hoy en día que la gente aprenda tanto de él en términos de cómo crear presentaciones eficientes, o sea, es una persona muy prestigiosa acá en Uruguay, ¿no? Entonces, cómo de nuestras propias sombras nace justamente nuestro propósito de vida cuando le damos luz, cuando lo hacemos consciente, ¿no? Eso es lo que quiero que se entienda con esto. Entrar en comprensión. Sí, entonces, entrar en comprensión de que es posible hacer milagros, eso también eleva lo siguiente, ¿ah? Que los milagros, una frase muy potente de Jesús que dice: los milagros que yo hice, tú también los harás y mayores. Y en realidad, cuando uno habla de milagros, cuando uno habla de milagros, estamos hablando de pasar de un estado de enfermedad a un estado de salud, pasar de un estado de carencia a un estado de abundancia, pasar de un estado de culpa a un estado de entender que somos uno. O sea, los milagros, si lo miramos desde un punto de vista lógico de lo que hemos venido hablando y justamente de esto, el milagro es cambiar acá para que se manifieste acá. Tengo una enfermedad, cambiar acá. Entender que cambiar acá repercute acá. No es tan descabellado a lo que voy. Efectivamente se pueden producir milagros en la vida, pero tengo que trabajarme acá para manifestar acá mis problemas, lo que yo juzgo como un problema, ¿no? Entonces, como último punto, incorporar la práctica de la visualización. Esto es poderosísimo. Créanme, es que en realidad, y justo también en el curso que estoy haciendo, como que todo está
pasado, ¿no? Justo se produce esto que en programación neurolingüística nos dicen, tenemos que apuntar a la visualización, porque creamos en estados vibracionales. ¿Está? ¿Eso qué es? Es que primero tengo que visualizar lo que quiero, visualizarlo, vivirlo, hacerlo tangible, para que en realidad venga a nuestras vidas y suceda. ¿Por qué? Porque lo semejante atrae a lo semejante. Es vibración. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy distanciado de una persona, porque estoy peleado porque considero que lo que me dijo me ofendió de tal manera y eso repercutió en mi hija y justo en mi hijo y justo, ¿está? Entonces, yo no tengo que hacer más que imaginarme amigada con esa persona, que me vino a visitar a mi casa, a tomar un mate, a compartir un momento, verme, visualizarme a nivel de conciencia, verme bien con esa persona, que luego el universo se encarga de hacer la sincronización necesaria y el tiempo que lleve para que baje acá. Pero es visualizar las cosas. Eso es como crear una realidad. Crear una realidad paralela que lo explica muy bien la ciencia a través del experimento que siempre menciono, que es la rendija, ¿no? Que te enseña cómo en realidad el observador interfiere en la materia. Porque emitimos fotones, somos creadores. ¿Ah? Entonces, es muy importante ver qué quiero, a dónde quiero acceder y empezar a visualizarme en eso. ¿Ah? Sí y no. Porque los que estudiamos un curso de milagros tenemos como una cierta reticencia a la ley de atracción. ¿Por qué? Porque muchas veces los que ponen en práctica la ley de atracción no se entrenan en cómo pedir las cosas. Y en realidad, sí que la ley de atracción comparte un montón de cosas. Yo leí El Secreto y sé de qué va y por dónde va. Pero el tema es el siguiente. Tenemos que ser humildes en el sentido de que entender que existe una conciencia en cada uno de nosotros que requiere de una dosis de compromiso a entender que lo que pedís para alguien, lo pedís para toda la humanidad. Entonces requiere de un estado vibracional y acceder a otra conciencia un poquito elevada de estas cuestiones, de que entender que estás pidiendo algo. Lo que hablábamos la otra vez de decir, pido para mí, por ejemplo, estoy peleada con mi ex pareja, por ponerte un ejemplo, ¿no? Estoy peleado con mi ex y le deseo esto, le deseo que no encuentre una persona, no sé qué, ¿no? Pero muchas veces no nos replanteamos que lo que le estoy deseando, el universo me vuelve a mí. Entonces, para pedir bien en lo que es la ley de atracción, se requiere una dosis de entender qué pedir. Tenemos que entender qué pedir, qué estamos pidiendo, ¿no? Sincerarnos con eso. Y, como dice un curso de milagros, entender que todos somos iguales. Entonces, un curso de milagros dice, no podés desearle a esa vecina que te trata mal todos los días, que no sé qué, ¿no? A ese jefe que no bancás, porque en realidad todos somos iguales. Porque si no, ahí pones en práctica el especialismo que menciona un curso de milagros que lo voy a hablar ahora. ¿Hasta acá bien? Tomás. ¿Entendió? Sí, que aprovechará que no pinta bien. Yo me quedé con la rápido. Qué bien, dijo. Te vemos en vivo ahora. Sí, mentira. ¿Querés sentarte allí al lado de aquella cartera? Pero no ves esa mano. Eso te decía ella a ti. Ahora sí. Lo más probable. Que mira ella, ¿no? Pero cuando haces bien la ley de atracción, Pero lo que pasa es que ahora vamos a hablar de la ley de atracción justo con
Porque en realidad, ¿qué pasa al ser humano con el tema de la ley de atracción? Donde no esté creando lo que pidió, se frustra. Claro. Y empieza a pedir a la inversa. Cuando empezás a pedir a la inversa es cuando se produce un golpe. Sí, o te enojás. Te va a llevar a Te desilusionas. Pero yo te pedí un video del cara de la pedido. Cuando se me concretó, yo dije, caramba, ¿qué es lo que había pedido? Ay, vamos a buscar. Te va a venir Lo hicimos acá. lo que Claro. sea que tengas. Es re importante cómo se cree. Sí. Bueno, vamos con mate. ¿Se terminó? No hay más nada. Bueno, Marcando y agua. Sí, como... Voy a tomar mate porque Gracias. Porque acá dice Martín Leque que tenés que visualizar. Sí. Pero Pero nosotros cuando lo hicimos, lo visualizamos. en PNL visualizar las cosas. ¿Sí? No hemos empezado, pero hemos tenido una introducción de la importancia de imaginarte las cosas ya como si ocurrieran. Por ejemplo, como si ya estuviera Agradecerla, No, y agradecerla y agradecer y tener fe. porque es irracional y lo semejante atrae a lo semejante. Imagínense los episodios que ustedes quieran como solucionar en sus vidas, ya solucionados. No, pero tenés que sentirlo. Claro, No es un solo ejercicio hacer diario. Bueno, pero si vos vos lo seguís diciendo, hasta que llega el te momento. Claro, que capaz que al principio no te sale. Claro, no importa. Y después seguís siempre. Lucía, disculpa, y cuando anotás eso y lo escribís como en presente y lo estoy visualizando y lo estoy escribiendo, ¿está bien? Está bien, sí, escribirlo está bien. Interesa Pero más lo el dejo, lo escribo y lo dejo. Sí, es que Lo hay que soltarlo. escribo y lo suelto. Es que no te tenés que identificar con eso. Sí, claro. Ahora vamos a ver eso. Dale. ¿Está? Bueno, les pido toda su atención acá porque esto es muy interesante, muy ¿está? Existe algo que es el perdón. Pero yo lo que les pido antes de empezar con esta explicación es, todo lo que ustedes consideren como el perdón en sus vidas hasta ahora, ¿está? Vamos a dejarlo de lado por un ratito y vamos a estar abiertos a mirar la idea de perdón de otra manera. ¿Por qué voy a esto? Porque entendemos el perdón en un sentido categórico de vos te equivocaste conmigo, yo te perdono. Te perdono lo que me hiciste porque en realidad, ¿está? Ese tipo de perdón no es. Me interesa aclarar esto porque uno cuando empieza a enganchar lo que uno está hablando, lo va amoldando a la estructura que está acostumbrado a pensar como lo que el perdón es. Y no. Entonces, vaciemos la mente y empecemos a adentrarnos en lo que el perdón es según un curso de milagros, ¿no? Tiene más que ver con aquel video que vimos el otro día. Tiene que ver con el video. Claro. Entonces hay una frase muy potente que dice, el perdón despierta el universo y la gratitud desata su poder. Para empezar con el tema, ¿no? El perdón despierta el universo y la gratitud desata su poder. Totalmente alineado. ¿Cómo pasamos de cuarta dimensión a quinta dimensión? Una de las cosas que nos sirven de herramientas muy poderosas es empezar a aplicar el perdón a nuestras vidas. ¿Ah? Pero ¿qué significa esto, no? Significa lo siguiente. Nosotros estamos acá. ¿Va? Y a nivel horizontal vivimos en este plano físico tercera dimensión. Horizontalmente. Interactuamos con otras personas, ¿no? ¿Está? Pero también tenemos una conexión vertical. ¿Está? El perdón en nuestras vidas debe aplicarse de forma horizontal y de forma vertical. Y esto es muy importante que lo consideremos, ¿no? ¿Qué significa eso? Como yo me relaciono con personas, ¿ah?
tengo una familia probablemente, tengo hermanos, tengo situaciones en el lugar de trabajo de todos los días donde tengo ciertas rispideces que tengo que sanar, ¿no? Tengo que empezar a poner práctica el perdón. ¿Cómo empiezo a poner en práctica el perdón de manera horizontal con mis pares? Es entendiendo que tengo que saltar en mis relaciones de lo que es las relaciones santas, de lo que es la relación especial, a saltar a lo que es la relación santa, según un curso de milagro. Esta conversión de relación especial a relación santa se da lugar, se produce cuando dejo de mirar a la otra persona como que me tiene que dar aquello que yo considero que necesito para alimentarme mi ego. ¿Tá? Dejo de relacionarme con la gente de forma desde la dependencia emocional de lo que carezco y de lo que hemos venido a hablar. De cómo yo considero que las cosas deberían darse para relacionarme de mejor manera con fulano y de cierta forma con Mengano y de cierta forma con Luisa porque me da esto que yo necesito y de cierta forma con Esther no porque no. ¿Me explico? El especialismo no es más que ponerle una etiqueta a las personas, ¿tá? Y hacerlas especiales. Pero cuando alguien se equivoca, ¡sa! ¿Tá? Y eso tiene que ver con la represión inconsciente que hemos venido hablando, porque todo aquello que yo no permito en mí, no se lo permito a otro. Si yo no soy buena conmigo y me perdono mis equivocaciones en el trabajo, equivocaciones con alguien que quizás fue una infidelidad que me pasó, me lo perdono porque era la experiencia que yo necesitaba en ese momento concreto para sanar ciertas cuestiones. Yo, si no perdono algo en mí, lo voy a canalizar como algo malo el otro, lo voy a proyectar y no se lo perdono al otro tampoco. Si yo no me perdono que me puedo equivocar, a la primera vez que se equivoque fulano que lo contrato para trabajar, ¿está? Para trabajar o para lo que sea, ¿no? Cualquier relación. Cuando convierto mis relaciones en santas, es cuando yo doy lugar a un cierto grado de entendimiento superior de que todo lo que me acontece con fulano, Mengano, Luisa, Esther, tiene un propósito superior que yo no estoy pudiendo ver, pero que lo tiene y lo sano. Entonces, cuando yo empiezo a ver la realidad de forma neutra, porque en realidad el concepto que tiene la gente de cierta persona no es el mismo que a mí me refleja esa persona, cuántas veces hay que las afinidades, no entiendo cómo te llevas bien con fulano si yo para mí es tan desagradable como persona, como, ¿no? Entonces empezás a ver que en realidad este mundo es subjetivo. Quizás Graciela, que todo el mundo la quiere, me está reflejando a mí algo que yo tengo que trabajar que todavía no he sanado en mí, pero Graciela efectivamente quizás sea buena, ¿no? Entonces, empiezo a perdonar, no al otro, a mí por haberme creado esa situación para sanar. ¿Está? Aplico el perdón. ¿Está? Entonces decís, supongámoslo, bajamos la tierra. Me pasa algo en mi familia, ¿no? Sucede que tengo un conflicto con un cuñado, no sé, ¿tá? Donde se me producen ciertos acontecimientos que yo juzgo como negativos. ¿Tá? Ocurre una partición que viene, que siempre pasa, que alguien se pelea. ¿Tá? Entonces yo entiendo que esa situación es la necesaria para yo entender que necesito sanar ciertas cosas asociadas con eso que me pasó. Y me perdono por someterme a mí, por estar creando esa situación para sanar. Y aplico el perdón. Cuando lo aplicas, se produce algo de una conciencia superior que es como baja de quinta dimensión, algo en el momento. Lo que dice un curso de milagros, el instante santo, es en que vos te das cuenta de que vos quitas la proyección que tenés de esa persona y la ves con los ojos del Espíritu Santo para sanar, o de la conciencia superior, ¿no?
entendés que en realidad el juicio, ¿tá?, se calma y ves a esa persona en ese instante santo. Lo que dice un curso de milagros es, cuando se te produce el conflicto, entregármelo a mí. Entregame lo que yo estoy acá arriba, esperando que me entregues la situación para sanarla. ¿Tá? Eso en términos de un curso de milagros. En términos más terrenales, cuando se me produce un conflicto, en el momento que estoy como destinado a discutir, yo no sé por qué estoy creando este acontecimiento, pero te lo entrego para sanar. Fin, me perdono, te empiezas a perdonar. Eso es el perdón horizontal. ¿Se entendió? Sí. Ahora, si hay un conflicto entre dos, ¿son los dos que tienen que sanar? No sanan los El espejo es recíproco. Le está enseñando algo a esta persona y a esta persona que está del otro lado del espejo. Pero somos dos. Son dos. Pero cambiando vos, repercute en el otro. Lo que explicaba la expiación. ¿Ah? Es un cambio se produce. Vos dejás de decir A donde siempre dijiste A y ahora decís B. Lo decís para vos. Cuando vos cambiás la actitud energéticamente, el otro lo nota, y donde antes de otro te decía A, ahora te va a decir B, porque le cambiás la pisada a nivel conciencial. Y vas abriendo paso a crear ese canal con quinta dimensión directa. Después vas a tener vía directa. Pedís algo y se te da. Pedís algo y se te da. Bueno, para cuando te enfrentas con una dificultad, que lo entregas a esta persona para que no vaya a andar. Claro, en realidad lo que explicaba Enrique Villanueva en su video de cargar la expiación, en el momento que acontece que yo voy a decir A, donde siempre digo A, ahora digo B, y el cambio lo nota el otro. Es energético, es vibración. Entonces, eso va sanando, porque el otro, donde antes decía A, ahora va a decir B. No sabe ni cómo, ni por qué, ni nada. Es algo a nivel energético, hay que practicarlo, porque hay que empezar a practicar el perdón en nuestras vidas para entender que en realidad esto es verdad, es cierto, es verdad, es experiencial. Vos empezás a decir, ay, todas las mañanas cuando viene fulana, no sabes lo que me molesta que diga tal cosa. Pero en el momento que diga eso, yo aplico el instante santo, que es como que te baja un momento que se llama instante santo en el libro, que te dice, estoy deseando que en ese momento que vos te vas de tu estado vibracional, me lo entregues para que yo acá lo pegue a lo que esté pasando, lo pego, lo arreglo y te lo vuelvo a bajar con otro entendimiento de lo que te acontece. Es real. Es real. Es real. Bueno, ahora voy a explicar desde un punto de vista vertical, porque esto es muy importante, porque sin uno, lo otro, son las dos cosas. Las dos cosas. Porque, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, y me interesa que presten especial atención a esto porque en realidad ha sido una de las grandes cosas que la gente ha dejado de creer en Dios, y conozco mucha gente que habla así, en estos términos, ¿no? Que dice, yo desde que falleció fulano en realidad me cuesta creer, ¿no?, en Dios, o me cuesta, desde que me pasó tal cosa, me cuesta creer que, ¿no? La conexión hacia arriba es muy importante, lo que les voy a contar ahora. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que hablábamos de cómo pedir las cosas, y las frustraciones. Y acá empieza lo que hablábamos de la ley de atracción. Una vez que yo empiezo a aplicar el perdón acá a nivel horizontal, que empiezo a perdonar en el ámbito relacional, a perdonarme, aplicar el perdón, a perdonarme, tengo que tener también un tema que es vertical. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en quinta dimensión, supongamos que empiezo a tener más conexión con la mente uno, con el universo, Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a pedir cosas muchas veces, justamente porque la práctica es pedir y se los dará, dice la Biblia, Entonces, empiezo a pedir cosas en diferentes direcciones, como les
pidiendo, tercera dimensión, pido. No me pasa lo que pedí, no me llega. Pedí que, no sé, tener una pareja, no me llega. Tener no sé qué, no me llega. Es como que empiezo a descreer la relación o el vínculo entre la fuente y lo que yo estoy acá abajo pidiendo, ¿no? Pero hay algo que hay que dar cabida, que es fundamental, que es lo siguiente. Entre lo que es la tercera dimensión que hablábamos, que es acá donde me encuentro, lo que es la cuarta, que es romper con las estructuras del inconsciente colectivo, y lo que es la quinta, existe una ley que es la ley de gestación. Tiene un proceso de sincronización. Esto es importante. ¿Por qué? Porque está el tiempo, en el medio está el tiempo, porque vivimos en un plano físico. Entonces, entre que yo pido algo y eso acontece, se generan unas ciertas sincronicidades para que justamente lo que yo pido se materialice. Y ojo con esto, que ¿qué sucede? Que yo me entro a frustrar, entonces digo, no, yo lo pedí el mes pasado, entonces no me pasó, ¿no? Y empiezo a descreer. Y cuando empiezo a descreer, empiezo a aplicar la petición inversa. Y se genera una frustración enorme. Pero porque la estoy creando, porque Dios dice, yo no puedo interponerme entre lo que vos estás pidiendo y el efecto, porque si yo me interpongo en eso, vos perdés el poder creador que yo te creé a imagen y semejanza. Entonces, pedime bien las cosas y tené fe. Y esto es importantísimo, ¿tá? Porque lo que nos va a llevar a quinta dimensión efectivamente es cuestión de fe, primero, ¿tá? Y a medida, como les he dicho en reiteradas ocasiones, primero la fe, ¿tá? La fe entendida como dar lugar en un principio a entender que efectivamente nos van llevando y dejarnos llevar. Pero en un segundo plano conciencial, la fe entendida como algo que es real. Que es real. Yo pido y se me da, pido y se me da. Que no exista la duda. Que no exista duda. Efectivamente la vida nos va llevando. En un primer plano, cuando empezamos con estos temas, entender y dar lugar a una fe. En un segundo, ya a nivel tercero, como le quieran llamar, ya entender que efectivamente la conexión es real entre esto y esto. Pero para pedir y que efectivamente las cosas me acontezcan en mi vida, tengo que tener cuidado de qué estoy pidiendo. Lo que pido para alguien, lo pido para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que especializo a la gente. Pido lo mejor para mi familia porque es mi familia, pero no estoy pidiendo lo mejor para gente o que tengo contratada o mi cuñada que me molestó lo que dijo, ojalá le deseo lo peor, y el universo no entiende lo que vos querés crear. Entonces es una cuestión de incoherencia, de cómo pedir. Entonces esto, la ley de atracción, se requiere de interiorizar estos temas, porque la gente tiene la frustración con la ley de atracción. Con eso mareamos el universo. Lo mareamos, nosotros lo que queremos. Entonces, como les digo acá, si no se materializa, última hoja, lo que queremos es porque lo necesitamos para evolucionar. Dios no juega a los dados, como dice Einstein. Si yo todavía no materializo lo que quiero, es porque no estoy preparado para entenderlo. ¿Está? Una prueba le pongo de algo muy sencillo. Hace 7 años, en mi casa, en la repisa de los libros que estaba ahí, estaba El poder de la hora. Un libro que para mí me cambió mucho mi forma de pensar. Cuando yo agarré El poder de la hora, que mi madre lo había comprado, dije, qué pavada esto, qué pavada este libro. 7 años atrás. Cuando necesité el mensaje, necesité en un sentido de que era necesario para el proceso evolutivo que yo agarré el libro y lo leí en una semana. Y el mensaje llegó. Y así con todo. Entonces, Dios no juega a los dados. Si las cosas no nos suceden, es porque todavía no estamos preparados para experimentar. Como cuando decimos que nosotros mirando el alumno para ser profesor. No lo entendí. Y ahora le estás asumiendo. Y ahora ¿Cómo no entendí? ¿Por qué no pasa
pasan cosas. Después dice, como último punto, dice, debemos continuar pidiendo aquello que queremos, porque la frustración de no conseguirlo nos lleva a pedir de forma inversa. Y el universo no entiende al final lo que quiere realmente. Debemos continuar pidiendo aquello que queremos, porque la frustración de no conseguirlo nos lleva a pedir de forma inversa y el universo no entiende al final lo que quiere realmente. Entonces, digo, todo se reduce a que entiendas también aplicar el perdón de forma vertical. Entender, no es que yo esté fallando en mi poder creador, ¿no? Y me perdono. Quizás no lo necesito todavía y me perdono esa frustración que se me viene dando y más lo que estamos en este proceso que ¿no? de todos los días, de que se nos presentan los escenarios, gente que me dice, todo bien, vengo acá, vengo allá, taller de acá, todo lo que estoy dando, pero siempre se me presenta, ¿no? Porque es cíclico. Porque hay una frase de Carl Gustav Jung que es muy potente. Espera, esto me interesa. No. ¿Y mi celular? Ah, cayó. Bien. Hay una frase de Carl Gustav Jung justamente haciendo alusión a esos acontecimientos que creemos que sanamos cosas desde un plano teórico, pero justo se nos vuelve a repetir la misma situación y actuamos de la misma situación, ¿no? Entonces él dice, las experiencias se te repetirán hasta que tú llegues a desarrollar la conciencia necesaria para trascender esa experiencia. Las experiencias se te repetirán hasta que tú llegues a desarrollar la conciencia necesaria para trascender esa experiencia. Antes. Dios no juega a los dados. Y es muy potente esa frase. Hasta que tú llegues a desarrollar la conciencia necesaria para trascender esa experiencia. ¿Por qué? Porque la conciencia necesaria para las situaciones requiere de un cierto grado de sufrimiento. Porque ninguno de nosotros, los que estamos acá, estoy segura, me atrevo a decir, que si en una escala, aunque sea un cierto sufrimiento en cada uno de nosotros, despertó, por diferentes caminos, despertó que empezamos a mirar la vida de qué va esto, de qué va, ¿no? Entonces, justamente, del desarrollo de esa conciencia requiere que la situación te devuelva un cierto grado de incomodidad, para no llamarlo sufrimiento, de incomodidad para que vos te empieces a cuestionar las cosas. Pero yo te digo que la próxima es más dolorosa. Sí, pero Henry Corbera lo explica bien en un video. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la próxima, si no aprendiste, ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace el universo, Es para que te des cuenta. el universo te despierta. Vos una vez que no despertar, pero si no despertás, la próxima experiencia va a ser va más. a ser cada vez va a ser un poquito más dura. Si no despertás del todo, porque el proceso de saltar de cuarta a quinta, cuando vos, en un curso de milagros dice, solo requiere de la pequeña dosis de buena voluntad. Y la Biblia también lo dice. Solo requiere de una pequeña dosis de buena voluntad para que vos digas, quiero empezar a ver las cosas de otra manera. Cuando decís eso, el universo dice, te escuché, me voy a encargar de vos. Entonces, como explica Henry Corbera en una de las conferencias, dice, te abro la canilla, pero si antes estaba goteando, ahora la voy a abrir de tal manera que te llegue el agua, que te llegue el agua al cuello, para que justamente se produzca un proceso de acelerar los acontecimientos para saltar a la quinta y que lo mire por televisión a la decía, ¿entendés? Por eso te pongo pelea con tu madre, por eso te pongo un trabajo que mandas currículum a todos lados, no te llaman a ningún lado, o sea, por eso te pongo todo junto. Vieron que hay gente que dice, me pasó y me pasó todo junto, ¿qué año aquel? Porque en realidad uno empieza a decir, quiero ver las cosas de otra manera, no sé de qué va esto, ayúdame.
Y es lo que en realidad... Yo digo que es tan mágico como que ese mismo momento, en ese mismo momento, yo lo experimenté, me fui de acá el jueves, y te puedo asegurar que el jueves noche, pero lo pedí así, tal cual lo dijiste, y con el convencimiento de que lo iba a tener. Así no lo hace el pedido. Pedilo, yo doy, La pero Biblia es que... dice pedir y se les dará. Voy a terminar con esta frase de un curso de milagros, justamente de esto que estamos hablando, ¿no? Dice, porque está bueno refrescar esto, yo a veces vuelvo a la primera hoja del curso de milagros, ¿no? Dice lo siguiente, dice, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Es decir, todos vamos a llegar a la quinta dimensión o a volver a casa con Dios, como dice un curso de milagros. Llámenle como quieran, el estado es el mismo. ¿Está? Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, porque eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Es decir, todos van para el mismo lado. ¿Ah? Entonces, vos como individuo, persona, no vas a decidir cómo se te tienen que dar las cosas para justamente lograr eso, ¿no? Tenés que tener una comprensión desde la humildad de decir, lo único que puedes hacer es, cada vez que se me presente una situación, elegir aprender o no querer verlo, no darle luz. Darle luz o no darle luz. Eso es lo que nosotros podemos hacer en un instante santo. Es, se me presenta este tinglado, como dicen en Madrid. ¿Le voy a dar luz o lo esquivo? ¿Le voy a dar luz o lo esquivo? ¿Le voy a dar luz? ¿Qué pasa? Cuando lo esquivo, se me vuelve a repetir otra vez. Hasta que lo sanes. ¿Ah? Entonces, este curso pretende como derribar las barreras que te llevan a no manifestarte como el amor pleno que somos en esencia todos por igual.